Señoras y señores, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la presentación de la publicación Forensis versión 19, correspondiente al año 2017, Cuentos para Soñar. La publicación Forensis es una herramienta importante para conocer la realidad de Colombia. Su información ha servido de insumo para tomadores de decisiones en materia de política pública en nuestro país. Este año el informe Forensis ha sido llamado Cuentos para Soñar, que lleva un mensaje de esperanza y reflexión. Es un llamado a cuidar de nuestros niños y adultos mayores, quienes han sido víctimas de tantos delitos, muchos cometidos por las personas que deberían cuidarlos como sus familiares más cercanos. Lo que vamos a ver hoy, el día de hoy, es un compromiso más del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con la sociedad. Si bien el instituto tiene una misión constitucional y legal, de ella se deriva un compromiso social. Y ese compromiso social es el no callarnos frente a la ocurrencia de la violencia. No podemos ser espectadores, ni mucho menos podemos ser los contadores públicos de la violencia. Tenemos que ser parte activa de mostrar la violencia que ocurre en Colombia para que se motive a adoptarse políticas públicas de prevención y de control contra estas diversas formas de violencia. Por eso el trabajo que han hecho 2.089 funcionarios en todo el país y que ha recogido el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, hoy se plasma en esta revista. En esta primera imagen lo que vemos es una historia de más de 10 años, 13 años, en donde vemos cómo ha sido la atención de casos forenses, de muertes que ha atendido el instituto. Hay una tendencia leve a la disminución en estos últimos años. El instituto realizó el año pasado 25.381 necropsias médico-legales de toda índole. Pasemos a la siguiente. Homicidios en Colombia, se producen 31 homicidios diarios en Colombia, y de ellos el 53% se dan en vía pública. Tenemos 7 suicidios diarios. No es de poca monta que Colombia se esté degradando y el reflejo sea los suicidios en Colombia. 7 suicidios diarios, 10 muertes accidentales diarias, 19 muertes por transporte diario. Pasemos a la siguiente. En los casos de lesiones no fatales, podemos registrar una disminución de la violencia interpersonal, de la riña, una disminución en la violencia de pareja, una disminución en las lesiones por accidentes de tránsito, que van de la mano con las muertes en accidentes de tránsito, del 11.4%, una disminución en las lesiones accidentales, pero un aumento en la violencia intrafamiliar y un aumento de la violencia sexual, que como nos decía Marce, va de un 11.2%. Pasemos a la siguiente. En el año 2017 registramos entonces un total de 11.373 homicidios. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos en esta gráfica en los últimos 10 años cómo ha sido la tendencia de los homicidios. Viene disminuyendo en Colombia el tema del homicidio. Sin embargo, hoy tenemos una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ustedes ven que aunque hemos disminuido los homicidios, sigue siendo un dato muy importante para el país. 11.373 es una cifra muy importante. El mecanismo para producir el homicidio sigue siendo en un 71% el arma de fuego. Esto ha sido constante en la vida del país. En un 19%, en segundo lugar, están las armas cortopunzantes. Entonces aquí vemos los casos
por violencia sociopolítica. Este es un hecho importante. Ustedes ven cómo hace 14 años los homicidios producidos en el marco de violencia sociopolítica eran una cifra muy grande. Hoy tendemos a una disminución, aunque en los últimos 2 años hay una línea de estabilidad en el tema de homicidios de origen sociopolítico. Miremos el panorama, la radiografía de la violencia interpersonal de riñas. El instituto realizó estudios en un número de 115.547 estudios de casos relacionados con riñas, con violencia interpersonal. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos el comportamiento de este fenómeno en los últimos años, en los últimos 10 años, cómo va una tendencia a la baja, aunque el promedio, la tasa, sigue siendo una tasa elevada de 234 riñas por cada 100.000 habitantes. Contra niños y niñas registramos en el marco de violencia intrafamiliar 10.385 casos de niños víctimas de esa violencia intrafamiliar. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos entonces el comportamiento de los últimos años que viene a la baja. Sin embargo, respecto del año anterior, el año 2016, hay un aumento de esa violencia intrafamiliar. Pasemos a la siguiente. Contra las personas adultas, la violencia contra el adulto mayor. Pasemos a la siguiente. Vemos que se ha aumentado. Hoy tenemos una tasa del 33.79 por cada 100.000 habitantes. Se lograba una estabilidad en los 3 años anteriores, sin embargo, en el último año aumentó esta violencia hacia el adulto mayor. Y eso refleja una gran desprotección en las edades extremas, niños y adultos. Pasemos. Aquí vemos entonces el comportamiento del año 2017 frente al comportamiento de los últimos años, que sigue siendo un comportamiento muy similar. La violencia no ha tenido una gran variación, la violencia hacia el adulto mayor. La violencia entre otros familiares, ya no consideramos niños, adultos, sino otros familiares. Veamos el comportamiento. Hay un leve aumento entonces en la violencia. Hoy tenemos una tasa de 54.14 por cada 100.000 habitantes. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos el comportamiento del año 2017 frente a los últimos años. Es un comportamiento muy similar, venía en aumento, aunque en el último año, en el 2017, repuntó. La violencia de pareja, un tema bastante interesante. En la violencia de pareja, pasemos a la siguiente, lo que vamos a registrar es que venía en una curva descendente, sin embargo hay una estabilidad entre el año 2016 y 2017. Pasemos a la siguiente. Pero miren ustedes lo importante de estas barras. La primera barra de la izquierda nos muestra parejas, violencia, un hecho entre 6 y 11 años. Y eso significa que estamos registrando ya violencia. Primero, sabemos que las parejas en Colombia se están formando desde los 10 años. Hay niñas que hacen parte de pareja desde los 10 años. Y ahora estamos registrando la violencia a tan temprana edad. Entre los 6 a 11 años, un hecho registramos. Pero miren entonces cómo la violencia de pareja está principalmente entonces en las edades de los 18 a los 59 años. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos en este dibujo estadístico cómo el riesgo. Resulta que el Instituto de Medicina Legal, frente al fenómeno de la violencia de pareja y frente a la situación que muchas de las víctimas, mujeres, que veíamos en los consultorios como resultado de este fenómeno, después las encontrábamos como cuerpos inertes en nuestras morgues. Y el instituto decidió desde hace 7 años, un poco más, iniciar con un programa de valoración del riesgo, y este es el resultado. Ustedes ven como en esta torta estadística, el riesgo en rojo es el riesgo extremo,
la cantidad de casos estudiados, 2.626 casos estudiados, que corresponden al 39% de los estudios realizados, presentaban riesgo extremo. ¿El riesgo qué significaba? El riesgo extremo de morir a manos de sus agresores, que son parejas o exparejas. Y al otro extremo, el riesgo, en la parte inferior, perdón, el riesgo grave, que corresponde entonces al 21%. Ya les digo que son los riesgos que se miden con tablas estandarizadas y validadas de morir a manos de su agresor. Y entramos en un terreno que hay que ponerle mucho cuidado en el país, la violencia sexual, que es el enfoque que hoy queremos darle un aviso a Colombia de qué está ocurriendo con la violencia sexual en Colombia. Pasemos a la siguiente. Importante ver cómo había una tendencia muy leve a la disminución, más bien sostenida, pero el incremento en el año 2017 ha sido del 11%. Y del año 2017, comparativamente con lo transcurrido del año 2018, sigue en aumento la violencia sexual. Pasemos a la siguiente. Ahora observemos esto. El 86.8% corresponde a violencia sexual en menores de edad. Increíble, increíble esto. Y observen cómo la violencia sexual en menores de 5 años, en 0 a 5 años, hemos presentado, miren ustedes estas estadísticas. Niños de 0 a 5 años, 867. Niñas, 2.874, para un total de niños de menores de 5 años agredidos de 3.714 casos. Esto no puede ocurrir. ¿Qué está pasando entonces con nuestros niños? Los de 6 a 11 años, 7.161 casos. De 12 a 17 años, 9.788 casos. Pasemos a lo siguiente. Ahora los agresores. Miren ustedes, familiares, personas conocidas, amigos, compañeros de estudio de los niños, las parejas o exparejas, quienes actúan como cuidadores. El agresor desconocido aporta muy poco. Aquí la gran mayoría son agresores conocidos. Y observemos entonces las líneas como corresponde a las edades. La línea inferior, que está en color violeta, de 0 a 4 años. La línea amarilla que le sigue es de 14 a 17 años. La línea verde que le sigue es de 5 a 9 años. Y la línea que está más superior en la gráfica, en rojo, es la línea de 10 a 13 años. El comportamiento hacia ellos es similar. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué hemos encontrado? Hallazgos del instituto. El abuso sexual, la constante. El abuso sexual. El asalto sexual. El acto sexual violento. Son los 3 primeros hallazgos que registra el instituto. Pero el abuso sexual está en primer lugar. Y desde aquí yo quiero decir, mire, que este fenómeno no se resuelve con la castración química. Créanme que es infantil, por decirlo menos, creer que descubrimos que la causa de la violencia sexual en Colombia es la testosterona. Y no el conflicto social, y no la sociedad enferma que tenemos, que abusa de los niños de esta manera. Pensar que es una hormona la causante de esto es, me parece a mí, la respuesta más simple que podamos dar a este fenómeno. Suicidios ahora. Hay una estrecha relación, y yo lo quiero hacer ver desde ya, en todas las formas de violencia para que se genere el suicidio en Colombia. Pasemos a la siguiente. Observen esto. El suicidio es una de las radiografías que también tenemos para evaluar una sociedad. Una sociedad en decadencia aumenta los suicidios.
Y observen ustedes cómo los suicidios empezaron a aumentar desde el año 2014, 2015, 16, 17 y va en aumento. Pasemos a la siguiente. Ahora observen estas barras. En la primera infancia, en suicidios de 6 a 11 años, 16 suicidios. ¿Qué podemos decir de un país donde los niños de 6 a 11 años se están suicidando? Los adolescentes, 251 casos. Entre 18 y 28 años, 775 casos. Entre los 29 y 59 años, 1.169 suicidios. Y suicidios en ancianos, 360 casos. Pasamos a la siguiente. Ahora aquí vemos en suicidios en menores de 24 años, por la población productiva en Colombia. Tasa de 4.62 por cada 100.000 habitantes. Pasemos a la siguiente. Accidentes de transporte. Un tema bien importante. Pasemos a la siguiente. Y hoy nos acompaña el doctor Maya. Ha habido un descenso. Finalmente hay un descenso. Veníamos en los últimos 10 años con una estabilidad preocupante que aumentó hasta el año 2016. 2017 se logra un descenso importante. Y les quiero dar también una noticia alentadora. En el transcurso del año 2018 sigue la tendencia a la disminución. Pasemos a la siguiente. En accidentes de transporte, en lesiones no fatales, la anterior eran muertes, ahora vemos lesionados. También hay una disminución de los lesionados. Pasemos a la siguiente. Hoy de muertes en accidentes de tránsito, prima conductores, hombres en barra roja, mujeres en barra amarilla, siguen los peatones y los pasajeros en tercer lugar. Pasemos a la siguiente. En lesionados sigue la misma tendencia, conductores en primer lugar, pasajeros en segundo lugar y peatones en tercer lugar. Pasemos a la siguiente. En muertes cuando nosotros analizamos el medio de transporte que involucra a la víctima. En muertes, ¿quiénes están produciendo las principales muertes en el país? Las motocicletas. En segundo lugar, los vehículos de bajo peso. Y en tercer lugar, las bicicletas. Pasemos a la siguiente. Y si nos analizamos en los lesionados, en los no fatales, la estadística es similar. Lesiones en accidentes de tránsito, ¿quién las produce? En primer lugar, las motocicletas. En segundo lugar, los carros de bajo peso. En tercer lugar, ahora ya no están las bicicletas, sino los carros de mediano peso. Ahora, muertes y lesiones accidentales. Aquí miramos accidentes de toda índole, accidentes caseros, accidentes en el lugar de trabajo, en espacio público, accidentes. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos entonces un incremento, esto tiene una razón de ser, como lo vamos a ver más adelante, este aumento de muertes por accidentes. Pasemos a la siguiente. Estos son lesiones, o sea, no muertes, están disminuyendo. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos la distribución por factores de vulnerabilidad y víctima. Vemos que en el campo se produce el mayor número de muertes, estos son lesiones fatales, el mayor número de muertes se produce en el campo, al interior de los grupos étnicos también, y con el uso de sustancias generalmente psicoactivas también se producen. Hay una estrecha relación entre la lesión y el uso de sustancias psicoactivas. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos lesionados, estadística que nos trata los factores de vulnerabilidad por sexo, pero ya de lesionados. Entonces vemos que en lesionados el uso de sustancias psicoactivas es lo que primero lleva a que se produzcan accidentes. Se presenta en habitantes de calle el mayor riesgo y en campesinos está en tercer lugar. O sea, lo que
sucedía, lo que veíamos era que la muerte se produce en primer lugar en áreas rurales, pero los lesionados están en tercer lugar. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos por qué se ha incrementado y es el desastre natural. El año pasado atendimos el desastre de Mocoa y eso nos llevó a un incremento, pero sigue siendo entonces las circunstancias, la autolesión involuntaria, que es el accidente propiamente dicho. El desastre natural está en segundo lugar, con un gran registro de muertes de mujeres. Los accidentes de trabajo están en tercer lugar. Y en cuarto lugar, agresiones por alemanes en el tema de muertes. Un tema importante del país, el tema de la desaparición. Pasemos a la siguiente. La desaparición en Colombia ha tenido esta constante. Ustedes han visto que en los años 2009, 2010, tenía hasta el 2010 un gran incremento. Desde el 2011 hacia acá, la desaparición, el fenómeno de la desaparición en Colombia tiende a un descenso. Sin embargo, se registró el año pasado el Instituto de Medicina Legal, quien administra el Registro Nacional de Desaparecidos en Colombia, 6.873 casos con una tasa de desaparición del 13.94 por cada 100.000 habitantes. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos entonces cómo está la distribución por edades. En primera infancia hay desaparecidos, está la barra en rojo es el hombre, la barra en amarillo la mujer, pero la mayor desaparición en Colombia se está registrando en edades de la adolescencia, la juventud. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos entonces cómo ha sido la curva, ¿no?, de los fenómenos que acompañan la desaparición. Frente a la desaparición, la aparición como cadáver, que es la línea blanca, se ha mantenido como una constante del número total de desaparecidos del año pasado. 373 casos se hallaron las personas ya muertas. Ustedes ven que la línea verde apareció vivo y ven como en el 2008 al 2010 se dio un gran registro de personas que se hallaban vivas. Sin embargo, ahora hay una tendencia a no alcanzarlas a encontrar vivas. Personas que continúan desaparecidas, sigue en Colombia del año pasado, reportadas el año pasado, siguen 3.471 personas desaparecidas. Pasemos. Aquí vemos las causas, ¿no?, de las desapariciones. Según lo registramos, por desastre natural es la primera causa. Desaparición presuntamente forzada. Tenemos aquí, ustedes ven, entonces un porcentaje, ¿no?, muy importante de la desaparición, 3.1, 1.7. Se sigue registrando la desaparición presuntamente forzada. Presunto secuestro está en tercer lugar, presunta trata de personas en cuarto lugar y en último lugar el presunto reclutamiento, que ha disminuido ostensiblemente. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos el caso de los aparecidos. Bueno, aquí en aparición, yo quiero que nos devolvamos a la anterior. Quiero hacer esta claridad. Esta estadística solo se realizó de 392 casos que pudimos obtener información. O sea que hay 6.481 casos que no tenemos información sobre la posible causa de la desaparición. Quiero hacerles esa claridad. Pasemos ahora sí la siguiente. Entonces, en aparecidos vivos, ¿cuántos aparecieron vivos? 3.402. De ellos se pudo obtener que la desaparición obedeció principalmente a ausencia voluntaria, al fallecimiento de la persona sin conocimiento de familiares y amigos, a una desaparición involuntaria, en tercer lugar. Yo quiero exaltar el trabajo del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, porque ha sido un trabajo juicioso. Quiero decirles que los datos tienen control de calidad, tenemos certificación de calidad del Departamento Administrativo de Estadística del DANE. Quiero decirles que les agradezco a todos estos funcionarios y funcionarias, especialmente a la directora del grupo, la doctora Sandra Moreno,
quien ha hecho un esfuerzo muy grande para presentar y exaltar el trabajo artístico de Raúl Insuasti. Ustedes lo pueden ver a la salida del auditorio, un trabajo muy, muy hermoso, cómo combina el cuento, los cuentos infantiles con la realidad de Colombia. Entonces, un especial agradecimiento, al igual a todos nuestros funcionarios en el país, porque la labor de ellos, de cada uno de ellos, los asistentes, los técnicos, los profesionales, se ve reflejado en estas estadísticas. La siguiente, por favor. Finalmente, pues el instituto le agradece a toda la sociedad que lo escuche. Esperamos que sea este libro una herramienta de juicio, de reflexión para todos en Colombia, para que nuestras instituciones tomen con mayor seriedad y compromiso, y para que cada uno de los colombianos lo hagamos de igual manera, la situación de violencia en Colombia. Si el instituto el día de hoy ha hecho un gran llamado a la ciudadanía, a todas las instituciones frente a nuestros niños y niñas, hemos registrado un gran incremento en la violencia sexual en el año 2017, un incremento del 11.4% de la violencia sexual. Hemos llamado la atención en suicidios también, en niños, hemos llamado la atención en la violencia intrafamiliar que afecta a niños y niñas. Lo que estamos tratando de advertir es que estamos desprotegiendo a la población más vulnerable que tenemos. ¿Y quiénes son los agresores? Insistimos, los familiares y las personas que tienen el deber de cuidado en ellos. Este es el gran llamado del instituto el día de hoy. Director, en materia de primera infancia, por ejemplo, ¿qué encontraron ustedes? En materia de primera infancia encontramos que, por ejemplo, en el fenómeno de la violencia sexual, ustedes ven que los datos son escalofriantes. Tenemos más de 3.800 casos de niños y niñas entre los 0 y los 4 años de edad que han sido abusados, maltratados, ultrajados sexualmente. El tema de suicidios en la primera infancia tiene relación con ese abuso sexual y violencia. Claro, estamos registrando suicidios entre los 6 y los 11 años de edad, que guarda mucha relación con el desamor, el maltrato en los colegios y la violencia de pareja. Llama mucho la atención lo de violencia en pareja en niños de entre 6 a 11 años. ¿Por qué se da esta situación? Hemos llamado la atención en que registramos una violencia de parejas entre niños de 6 a 11 años. ¿Y eso por qué es significativo? Porque hoy en Colombia se constituyen parejas desde muy temprana edad y ya los conflictos de pareja en esos niños generan lesiones y generan muertes. De hecho, es una de las causas, de las 3 primeras causas de suicidios en niños de 6 a 11 años. Hablemos del capítulo de las mujeres. ¿Cómo están las mujeres en homicidios, en violencia sexual en este informe? La mujer sigue siendo una población muy vulnerable en el tema de homicidios. Recuerden ustedes que la muerte de mujeres en temprana edad que van entre los 18 a los 28 años, 29 años, está en primer lugar y corresponde generalmente a muertes de mujeres que se producen al interior del hogar por causa de violencia de pareja y violencia intrafamiliar. Director, usted hablaba del tema de castración química. ¿Cuál es su posición frente a eso? Mire, el instituto ha hecho esta reflexión. La violencia sexual está en aumento, pero guarda estrecha relación con otras formas de violencia, con la violencia intrafamiliar, con la violencia de parejas, con la violencia interpersonal. Y ha hecho la reflexión de que pensar que la solución de la violencia sexual radica en la hormona testosterona es la conclusión más simple a la que podamos llegar. No podemos echarle la culpa a una hormona y desconocer un gran conflicto social que refleja esta sociedad colombiana tan violenta que hoy estamos registrando en Forensis 2017. Doctor, usted hacía un énfasis especial en la violencia intrafamiliar, que ha crecido, se han disparado estas cifras precisamente, ¿y quiénes serían los perpetradores? Hemos hecho énfasis en varias formas de violencia, pero especialmente la violencia intrafamiliar, porque al interior de la familia, esa violencia que afecta a los niños y las niñas
es la violencia que los niños aprenden y que van a repetir en sus posteriores relaciones, en sus relaciones escolares, en sus relaciones con compañeros, en sus relaciones familiares y de adultos, en las relaciones interpersonales y laborales. Es decir, es la violencia intrafamiliar el crisol donde se constituyen las otras formas de violencia. Doctor, usted en introducción hablaba de que definitivamente en Colombia la conclusión es que ni los niños ni las mujeres las estamos cuidando, y hablaba sobre los entornos, el mes del niño, las personas cercanas a los niños, la vivienda del niño. Hoy hay un gran corolario. El corolario es que la mujer y los niños y las niñas son la población más vulnerable de Colombia, y que el maltrato hacia ella y hacia los niños y niñas se da en momentos en los cuales queremos exaltar a ese tipo de población. La mujer se viola, se violenta, se asesina más en los meses de mayo y los niños en los meses de abril, precisamente cuando queremos exaltar esa condición de infancia. Doctor, perdóneme, usted hablaba de una reducción en los homicidios, ¿verdad? ¿Tiene que ver esto con el Sí. proceso de paz? Hemos señalado la reducción en los homicidios, pero la reducción en los homicidios se ve mejorada, sí, por el proceso de paz, también porque estamos actuando de manera más preventiva en otras formas de violencia. Estamos actuando en violencia interpersonal de manera más preventiva, en violencia de pareja más preventiva. ¿Y cuánto fue esa reducción? La reducción está por el orden del 7% respecto del año pasado. El tema de la accidentalidad, doctor Valdés, también bajó. Sí, el tema de la accidentalidad vial es muy importante, hay una reducción importante. La accidentalidad venía en aumento, hoy la accidentalidad tiene una reducción importante. Y no solamente las muertes en accidentes de tránsito, sino las lesiones en accidentes de tránsito. Sin embargo, sigue constituyéndose como primera causa de muerte y de lesión el uso de motocicletas y el fenómeno de choque entre motocicletas y carros de bajo peso. Director, si definitivamente la castración química no es la solución, ¿usted cree que cadena perpetua o qué otro mecanismo puede haber para evitarlo? Usted dijo, somos una sociedad enferma. Las soluciones mediáticas han demostrado que no son eficaces. En accidentalidad vial, hace algunos años, se propuso y se logró generar las mayores sanciones pecuniarias en personas que, por ejemplo, conducían en estado de embriaguez. Y hoy Colombia es el país que en el mundo sanciona con mayor severidad la conducción en estado de embriaguez, con valores que superan los 33 millones de pesos. Sin embargo, esas sanciones tan altas no han producido ningún efecto en la accidentalidad vial. Si esperamos que la solución a los problemas sociales sean las penas, creo que estamos yendo por el camino menos adecuado. Lo que debemos hacer es pensar que aquí hay que plantear soluciones sociales que integren especialmente a los niños, niñas y a la mujer.